Gracias a todos por venir. Esta charla la titulé Arquitectura en el Front, gran reserva de edición limitada, por el tema de estar aquí cerca de uno de los sitios que hacen buen vino, no el mejor porque es en Cataluña, pero no voy a abrir el debate. Y porque ya en 2020 la gente maja de la conferencia me invitaron para hablar de este tema. Así que no he reaprovechado slides, algunos sí, pero básicamente me parecía un ejercicio interesante coger un más o menos el mismo concepto de charla, pero 2 años después con los cambios que mereciesen la pena. Al final el objetivo o la motivación de la charla es que en los últimos años, no los últimos de pandemia, sino igual la última década, por decir algo, las aplicaciones que hacemos a nivel de front son mucho más complejas y hemos asumido muchas más responsabilidades de las que había antes, básicamente porque las herramientas han mejorado, el contexto ha mejorado, todo ha crecido en potencial y hemos asumido muchas responsabilidades en las aplicaciones que antes igual eran parte del backend, ¿no? Por decirlo así. Y cada uno tendrá su experiencia, pero por no ser en la mía, muchas veces esa responsabilidad no iba acompañada de, pues llamémosle buenas prácticas o como queráis, para gestionar pues, esas aplicaciones más potentes y más complicadas. Entonces, aquí había un poco el arte de encontrar el equilibrio entre gestionar esa complejidad nueva y seguir creando software que entregue valor a los usuarios, que para eso estamos. Yo soy súper rápido, me llamo Adrià, vengo de un pueblo cerca de Barcelona, soy ingeniero de software en Stripe y colaboro en un par de proyectos de open source. Estoy en Vue en la Test Utils, la librería oficial de testing, y luego en Testing Library. Si escribís test en el front, os tenemos cubiertos. Gracias a los patrocinadores, a los organizadores y a Pablo también por montar esto. Venga, vamos ya con esto. Empezamos por el principio, que es con un warning, porque ahora voy a enseñar legacy, ¿vale? En cualquier definición posible de legacy es el código que no tiene test, pues ese no tendrá test. El legacy es el código que no tiene estructura, tampoco tiene estructura. Pero es un poco el punto de inicio, el punto de partida para entender el viaje que hicimos en su momento desde hacer aplicaciones que cada vez hacían más cosas y que no éramos capaces de gestionar esa complejidad. Esto es legacy, señoras y señores. ¿Por qué digo que es legacy? Hay más o menos, ya tiene mala pinta un poquito, ¿no? Pero si te fijas en detalles, la cosa no mejora mucho. Por un lado, no se ve mucho, pero bueno, es un archivo blade.php, por lo tanto es Laravel, pero el código es JavaScript, es un poco mezclando entornos sin ningún problema. Esto es la indentación, también es como ya un poco sospechosa. Como es código frontend, pues están los sospechosos habituales, jQuery por ahí. Esto es Bootstrap, también metido, estamos todos. Y ahí se ve pequeñita, no se ve mucho, pero eso es el scroll. El fichero que tenía 2.500 líneas, de este estilo todo, ¿no? Esto es la definición de spaghetti de legacy, vendría a ser esto. Y nos podemos estar 1 hora riéndonos de, hostia, no saques muchas fotos de esto. Es broma. No pasa nada. Nos podemos estar mucho rato riéndonos de este código y jijijaja, pero al final tiene 2 cosas buenas. Una, que está tan mal hecho que es fácil mejorarlo, así que enseguida quedas bien. Y 2, que al final es código que está en producción, que está dando dinero. O sea, que mucha coña con el jijijaja, pero al final esto está funcionando, que es para lo que escribimos el código. Lo que sí que nos servía de punto de inicio, de ver, vale, qué cosas hemos hecho aquí o han pasado aquí durante años que no queremos repetir y cómo evitamos que esto se convierta pues, en un bucle sin fin. Lo que nos dimos cuenta, y que no descubrimos nosotros, pero nos dimos cuenta que tenía sentido, es que mirando el código fácilmente podíamos definir o categorizar prácticamente cada una de las líneas o bloques de código en una responsabilidad o en otra. Había como 2 grandes grupos. Por un lado, algo que le llamamos el regalo o el core, digamos, de la aplicación, que es básicamente el valor que tiene esa aplicación, para lo que sirve, para lo que la gente la usa y que aporta en los procesos, lo que sea que sirve. Y luego, todo otro conjunto de líneas de código, de responsabilidades y de bloques, que lo que hacían era hacer llegar ese regalo y llevarlo hasta el usuario, ¿no? Y podíamos prácticamente mapear, ya te digo, no línea por línea, pero sí prácticamente por bloques, que muchas veces, cuando escribes código, te das cuenta y pones 2 intros, cuando separas cosas, y en lugar de hacerlo por intros, pues igual ya es el smell cuando pones más breaks, ¿no? Entonces dijimos, hostia, esto pasa en este fichero,
pero pasa en toda la aplicación. ¿Qué tal si lo hacemos de forma mucho más explícita? Cogemos todas esas partes del regalo, las partes de las cosas concretas del producto, de los procesos, lo que sea que haga ese código, y lo separamos explícitamente y de forma muy consciente del código del delivery, ¿no? De hacer llegar esa parte del negocio al usuario o usuaria que esté usando nuestra aplicación. Esto es al final separación de responsabilidades pura y dura, pero que habitualmente, y por lo menos en mi experiencia, en las aplicaciones en front, que son las que he trabajado más, no es tan fácil de ver. Un ejemplo muy sencillo para entender a qué me refiero, si pensamos en el juego del 3 en raya, que espero que todo el mundo sepa jugar más o menos, básicamente cuando jugamos al 3 en raya sabemos todos y todas que hay un tablero de 3×3, hay 2 jugadores, quién empieza, cómo se termina la partida, quién gana, quién no. Son reglas que las sabemos y que existen sin necesidad de que yo haga una aplicación para jugar al 3 en raya, ¿no? Son conceptos que existen. Todas esas reglas, todas esas ideas de jugar al 3 en raya son lo que equivaldría en una aplicación de negocio de una empresa a esa parte del regalo, ¿no? Son las cosas que un jugador hace una tirada en un tablero, etcétera, etcétera. Yo puedo jugar al 3 en raya en una aplicación web, puedo jugar al 3 en raya en una aplicación móvil, tenía que salir una bici, y puedo jugar al 3 en raya en papel y boli o lo que sea. Al final, lo que cambia es esta parte, ¿no? La parte del delivery, pero la aplicación, en el fondo, es la misma. Y esto es algo que nos dimos cuenta y que, contado así, dices, coño, claro, es evidente. Pero cuando estás en el día a día metido en la aplicación, fácilmente te olvidas de esta distinción si no es algo que tienes muy metido. Aquí, haciendo un poco de flashback a cuando había dado esta charla parecida en 2020, antes de las cositas que se vinieron, aquí yo entraba en detalle. Si alguien tiene algún tipo de experiencia en DDD o estos temas, esta parte de negocio, que si dominio, que si aplicación, que si estos detalles. Y lo que me encontré luego, después de comentarlo incluso con la gente del equipo y de introducir un poco estas ideas, es que la gente se quedaba con los detalles y no con la idea general. Entonces, lo que dije es, pues me cargo los detalles y me quedo con la idea general. O sea, aquí lo crítico es esta separación. Más que las implementaciones concretas en un lado o el otro, lo crítico es que una cosa no esté junto a la otra. Me centraba demasiado en eso y entonces la conversación se iba en cómo estructurar esas diferencias dentro de cada uno de los bloques en lugar de en cómo hacer que esa separación sea siempre la correcta, ¿no? Por eso, si alguien tiene experiencia en DDD o lo que sea, aquí estaba un montón de rato hablando de dominio y aplicación, algo que sinceramente tiene mucho valor por sí solo y tiene mucho sentido, pero siempre que esté supeditado a no me mezcles las cosas cuando no toquen. Visto de otra forma, un poco la misma idea es, yo tengo el core, el motivo por el cual existe mi aplicación, y tengo un mecanismo de entrega para llegar a ella. Y esto, de nuevo, parece súper evidente, pero creo que rompe un poco el modelo mental que muchas veces usamos en frontend, ¿no? Porque empezamos las aplicaciones desde el framework, ¿no? ¿Cuántas empresas buscan React Developer o Vue Developer en lugar de ingenieros de producto o de software, ¿no? Y ya está todo un poco pensado para que el modelo mental sea un poco distinto a este. Pero bueno, este modelo más o menos nos funcionaba, separábamos las cosas que eran ¿no? esas líneas azules de las amarillas, y lo que pronto nos dimos cuenta es que la parte esta del camión, esta parte de entrega, en realidad, básicamente había como dos grandes grupos de cosas. Por un lado, y así medio resumen sin ser muy exhaustivo, había cosas relacionadas con los datos, con guardarlos y recibir datos, y luego estaba la parte visual, ¿no? Porque al final son los dos mecanismos que tenemos para interactuar con nuestra aplicación. O sea, por un lado, agrupábamos pues, APIs externas de servicios de backend, lo que fuese, pero también cosas como cookies, por ejemplo, o ya que estamos en un navegador, pues local storage, session storage, todo lo que tenga que ver con persistir esos datos o conseguir datos nuevos, etcétera, ¿no? Toda esa parte que es puramente, pues eso, por eso el icono de la base de datos, básicamente. Y por otro lado, pues la web en sí, lo que ves en el navegador, ¿no? Y lo tratamos como cosas distintas porque sí que es verdad que aunque dejemos el framework ahí metido, sí que es verdad que sigue siendo una parte muy grande y muy crítica de las aplicaciones frontend, por eso son aplicaciones web con las que trabajamos, pero aisladas un poco del resto del mundo.
Estas dos capas las podemos visualizar también como nested en español, una metida dentro de la otra, básicamente. Donde básicamente tenemos el núcleo, el core de nuestra aplicación, y alrededor una cáscara que es la que tenemos que cruzar, ¿no?, para llegar a ese core. Y aquí he dicho capas un par o tres de veces, y me gusta hacer la reflexión de que cuando hablamos de capas a la hora de hacer software, porque la arquitectura es hacer capas, lo sabemos todos, en realidad las capas no existen, no creas. O sea, crear nueva capa, esto es del Photoshop, no del editor de código. Entonces, una capa en realidad es una convención que tomamos, es decir, oye, voy a coger todos esos bloques de código, esas funciones, lo que sea, las voy a meter juntitas, voy a coger otras, las voy a meter juntitas y luego las puedo razonar sobre ellas o puedo definir reglas en cómo interactúan. Pero es algo que inventamos. Y de hecho, una de las ventajas de definir estas capas es que podemos precisamente crear reglas sobre cómo se comportan. Y dado este modelo, esta idea de separar lo que es el core de la aplicación del resto, una de las reglas que nos vino mejor para crear esas aplicaciones mantenibles o escalables en el tiempo, que es lo que buscábamos, es la idea de bueno, tampoco no la hemos inventado, pues la idea de la regla de las dependencias, que es que las dependencias siempre vayan hacia adentro. Cuando digo dependencias, y como son aplicaciones web, JavaScript, TypeScript, lo que sea, una dependencia es literalmente un import en un fichero, ¿no? Entonces, la idea, para que todo esto tenga sentido, y luego lo vamos a ver con ejemplos, es que las dependencias siempre vayan hacia adentro. Que es lo mismo, dicho al revés, que una capa interna nunca debe depender de una capa externa. Que es lo mismo con una flecha, que es hacia allí. O sea, de tres maneras distintas para decir lo mismo. Y tengo una cuarta, que es con dos ejemplos. Imaginad que hemos hecho, por ejemplo, una aplicación del 3 en raya, ¿no? Ya que estamos. Y tenemos en un momento de nuestra aplicación, pues la hemos hecho en React, porque somos así, y en un punto del código, en un componente o lo que sea, tenemos que importar algo del concepto de jugador, ¿no? Que como hemos visto es algo que pertenece a ese core. Aquí al final, si os fijáis, lo que hace el React, pues coge, importa el jugador y pinta, yo sé, pues el perfil o lo que sea. La dependencia al final es desde una capa externa a una interior, cosa que nos gusta y no hay ningún problema. Por el otro lado, imaginad que tenemos un caso de eso, o sea, una función en algún sitio que lo que crea es una partida nueva. Tic-tac-toe es 3 en raya en inglés, lo tuve que buscar. No lo sabía. Ya habéis aprendido algo. Igual lo sabíais, sí, soy yo el único. En cualquier caso, si tienes un caso de uso que lo que creas es la partida, inicias los jugadores, inicias el contador, lo que sea, si en ese caso de uso, por lo que sea, usas algo de React, pues yo qué sé, el use effect de turno o un contexto o lo que sea, al final, si os fijáis, la dependencia es justo al revés, ¿no? La parte amarilla depende del exterior y esto es lo que queremos evitar. Y esto, visto así, parece muy lógico y no tiene mucho truco. A la hora de la verdad de hacerlo, a veces es un poquito más complicado y tiene varias ventajas. Una, para mí, creo que la principal es que luego puedes razonar y testear la lógica de estos casos de uso, de esta parte amarilla del código, sin depender de las externas, que creo que es una ventaja a nivel de tiempo y de mantenimiento muy alta. Y la otra es que permite también razonar sobre esta misma lógica con gente que no tenga el contexto de esas herramientas. Puedes hablar del código sin tener que saber qué es un contexto de React o sin saber que tener conocimiento de la herramienta. Y al final este modelo, muchas veces lo resumo en una frase que es que en lugar de hacer aplicaciones en Vue o en React o en Angular, lo que sea, para jugar al 3 en raya, lo que vamos a hacer son un juego del 3 en raya en Vue o en React o en Angular. Y esto parece una chorrada, pero creo que, de nuevo, rompe un poco el esquema mental que muchas veces tenemos en aplicaciones del frontend, porque empezamos las aplicaciones desde la web, porque es lo que hacemos, y con esta estructura, lo que en realidad estamos diciendo es que la web no deja de ser uno de los posibles mecanismos de entrega. Antes, cuando cambiábamos, puede ser la web, pero puede ser una aplicación móvil, puede ser la web, pero con otro framework, puede ser un papel y un boli. Al final, la web no deja de ser un mecanismo de entrega, es algo que no está en el centro, es algo que es externo. El centro de la aplicación es el motivo por el cual existe. La web no deja de ser la forma muy compleja y que da mucho trabajo a mucha gente, o sea que no es ninguna queja, pero no es el foco de la aplicación. Y aquí
de nuevo, flashback 2020, fast forward 2022. Esto siempre usaba el modelo mental de esto, ¿no? Vamos a pensar en la aplicación desde el punto de vista de la aplicación, no desde la web. Lo que me di cuenta después, trabajando en esto, es que no solamente es un buen modelo mental intentar plantear la aplicación así, sino que realmente fácilmente terminas usando otro mecanismo de entrada a tu aplicación. Porque en el supuesto que alguien por algún error escriba algún test para su aplicación y los ejecute con npm test y los tire con Jest o lo que sea, técnicamente tú estás, si tienes separado, ¿no?, esa parte del framework de esa lógica y estás probando esa lógica sin la herramienta visual, sin la UI, estás ejecutando tu aplicación desde otro punto de vista, que no es la aplicación. O sea, al final no solamente es la web y la aplicación móvil o lo que sea, sino que incluso también los tests son un punto de entrada que no son desde la UI, a no ser que sean test con Cypress, pero no viene al caso, aunque usadlo, que está muy bien. Así que aquí la señora que está usando la aplicación, las dependencias van hacia allí y al final, cuando tienes esta foto, esta cajita azul del navegador no deja de ser el propio framework. Es decir, esto es el framework. Vue, React, JavaScript a pelo, Angular, el que sea. Aunque el rey sigue siendo jQuery, aunque no lo parezca. Me hace gracia este meme porque están los 4 o 5 que se pegan, el que come, pero está el que saca la foto. O sea, siempre hay que también tiene como mucho porte, ¿no? Bueno, buen provecho. Total, que uses el framework que uses, queda contenido en esta parte y no ensucia, digamos, el resto de la aplicación. Y tiene también una ventaja adicional, que es que probablemente esta parte de código, que es la responsable de la parte visual, cambie más a menudo que la parte del código que está en el regalo. ¿Por qué? 3 en raya. ¿Cuántas veces el 3 en raya? No, es que ahora el 3 en raya es 4 en raya. Pasa poco. En cambio, tener que cambiar el aspecto visual seguramente pasa en una frecuencia distinta. Esto significa que vamos a poder tocar este código sin tener que tocar partes de la lógica del código que, por el simple hecho de estar cerca, voy a tener que tener en cuenta o que testear. Esto en las aplicaciones del mundo real, la lógica de negocio también cambia, que por eso cambian los requerimientos, pero muchas veces cuando son cambios, llamémosles cosméticos o que tienen a este nivel, me ahorro tener que asegurarme que la lógica de negocio no está rota. Igual aquí, cuando estábamos, ya os digo, empezando a implementar estas ideas, me acuerdo de una charla que tuve con un compañero que me decía, hostia, pero yo aquí ahora ya he aprendido a hacer aplicaciones en Vue, ¿no? Como siempre, con su Vue, con su gestión del estado, su Vuex, y ahora me lo quieres cambiar todo. Esa parte molona del Vuex y las acciones que cambian el estado y todo reactivo y no tener que hacer las cosas a mano, ¿no? Esos loops de Redux o, bueno, ahora Spinia con Vue 3, pero bueno, todo esto nos lo cargamos, eso es lo que mola. Al final, además, cada 6 meses hay una distinta y puedo actualizar el LinkedIn, porque lo otro es como, siempre es más o menos lo mismo. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente estas herramientas, que creo que son súper habituales en aplicaciones, en productos de aplicaciones web, estos loops, que son los que un poco la gracia, ¿no?, de los frameworks modernos, que son declarativos, que puedo escribir código pensando en qué tiene que cambiar en lugar de ser súper prescriptivo, son piezas que encajan genial haciendo el rol de el puente con esa lógica de la aplicación. Porque al final, una aplicación web no deja de ser una persona en una web haciendo algún tipo de evento, escribiendo, haciendo un clic, lo que sea, pasan cosas y esas cosas luego se actualizan en pantalla, ¿no? Entonces, básicamente, la idea del modelo es usa estos loops, lo bueno de los frameworks modernos, pero no te pases y cuando puedas, vete fuera, ¿no? Y lo que no tenga que ver con el framework, no lo metas allí. Y al final el objetivo es quedarte con las partes amarillas, esas líneas amarillas que son las que tienen valor de negocio y que son las que te ayudan a definir o a entregar valor, y quitarlas de las partes más, digamos, los detalles de implementación de cómo está hecha tu aplicación. Al final, este modelo mental viene a decir, oye, móntatelo de forma que yo pueda cambiar Vue por React de un día para el otro. No es de un día para el otro, seguramente nadie cambie Vue por React de un día para el otro, pero dos cosas aquí. Una,
hablando de vivo, ahora sacan la versión 3 y es un breaking change de la hostia, igual sí que quiero poder actualizar sin tener que cagarme la lógica de negocio, sin tener que estar pendiente de la lógica de negocio. Y por otro, también es un poco profecía autocumplida, ¿no? Porque siempre hacemos en ese código, ¿no?, que está con jQuery y tal. No, ahí hay que quitar jQuery y hay que poner React. Claro, está todo acoplado. Como está todo acoplado, no lo puedes cambiar. Como no lo puedes cambiar, dices, nah, nunca nadie va a cambiar el framework. Coño, porque no, tú mismo te lo impides, ¿no? Así que al final, creo que este modelo mental de pensar, oye, voy a hacer una aplicación como si vayase a poder cambiar el framework mañana, tiene más ventajas que inconvenientes, aunque no es gratis, claro. Y dicho todo esto, quería enseñar un poco de código, ¿vale? Algún ejemplo. Vale, voy a poner código en pantalla. Siempre que se pone código en pantalla, la gente se fija en los detalles. Ha usado una clase, ha usado TypeScript, no sé qué. Va a haber cosas. Sí, a ver si nos conseguimos quedar en la foto porque. Oh, no, clases en TypeScript. No nos gustan. A mí no me gustan. Pero para el ejemplo me vienen bien. O sea, luego hacemos un open space y hablamos de clases o funciones y lo que queráis. Pero para entender el concepto creo que era más sencillo así. Básicamente esto es un ejemplo. Seguimos con el 3 en raya, ¿vale? Pero imaginad que esto es, como veis, código que estaría en la parte del regalo, por decirlo así. Tenemos unas coordenadas, tenemos un tablero, tenemos unas celdas, jugador, cosas que son inherentes al juego del 3 en raya y que están definidas aquí sin, o sea, un código a pelo, digamos, ¿no? Sin dependencia, sin estar condicionado por cómo se muestra esa aplicación en pantalla. Imaginad también pues, que tenemos la clase juego con un método que es pues, el de realizar una tirada, ¿no? ¿Cómo realizas una tirada en 3 en raya? Puedes tirar siempre que no. Tampoco entremos en usar excepciones como control de flujo, también está todo mal. Pero en cualquier caso, realizas una tirada, si la partida ha terminado no puedes, si el jugador que acaba de tirar eres tú mismo, no puedes, y si la posición está ocupada, no puedes. Si no, sí que puedes. Esta lógica, que sé que me viene muy bien porque el 3 en raya es muy sencillito, pero esto es lógica que uno, es muy fácil de testear porque al final no hay, o sea, entran unos inputs, salen unos outputs y tengo que comparar, no hay mucho más. Y por otro lado, es lógica que es fácil de debatir o de consensuar con el resto de personas o perfiles del equipo, ¿no? Porque no necesitas mucho contexto de las herramientas. Fácilmente una persona que no tenga experiencia, o sea, que sepa programar pero que tenga experiencia en el lenguaje en concreto, va a poder razonar sobre esto, ver si faltan casos de uso, ver si sobran, ver si hay inconsistencias. Incluso gente que no tenga mucha experiencia programando o perfiles que no sean directamente, que no sean programadores, a la tercera vez que ven esto, más o menos se pueden situar. No estoy pensando en perfiles, pues equipos que sean multidisciplinares, perfiles de diseño o de producto, que igual no tienen experiencia en el código, pero fácilmente puedes generar esas conversaciones, que es mucho más difícil si está todo metido en ese fichero de 2000 líneas que no tiene ninguna coherencia o consistencia, vaya. Y entonces hemos visto juego, jugador, tablero, tal, y luego, si hablásemos de DDD, habría, pues eso sería un caso de uso, que básicamente es la función que coge todos esos elementos, ¿no? El jugador, el tablero, tal, y hace que interaccionen entre ellos. Aquí, si os fijáis, he puesto el ejemplo de un import arriba, que al final era para representar un poco esta idea de las dependencias, ¿no? Al final estoy dentro de core, ¿no? Y esta función que coge un juego, un jugador y una celda y hace un movimiento, sigo metido dentro de mi universo de cómo son las cosas en esa aplicación, no tengo ningún problema. Aquí hay un par de cosas que... Este modelo es el que hemos estado usando y nos ha funcionado bastante bien. Básicamente es esto de coger esta función que recibe los diversos elementos que existen en este mundo. Y luego, que igual, o sea, tampoco es nuevo, pero que en la mayoría de los casos nos ha funcionado súper bien, es esta idea de estos callbacks, que básicamente con lo que conseguimos con esto es decir, oye, yo invierto la responsabilidad de mi aplicación. O sea, yo como método makeMove lo que hago es coger los elementos que necesiten, los orquestro para que hagan cosas y luego, si va bien, llamo un callback que me pases y si va mal, llamo otro. Pero yo no soy responsable de lo que tenga que pasar fuera cuando esto pasa, ¿no? Es la parte del código que me llame quien tiene esa responsabilidad.
Esta parte, de nuevo, si hay que testear esto, no tiene tampoco mucho truco, le pasas cosas y compruebas si un callback se ha llamado o el otro, sigue siendo lógica bastante sencilla de testear y no hay ningún framework por aquí. Y luego viene, claro, pero esto hay que usarlo, si no sirve para nada. Y vamos a suponer que la aplicación pues, es un 3 en raya hecha en Vue, y entonces tenemos esa idea de pues, usar la librería de Vuex o la que sea de turno de gestión del estado. Esta sería una de las implementaciones random de cómo llamar a esa función de ese makeMove. Imaginad, si os fijáis aquí ya estamos, el import es la dirección, digamos, correcta porque esto ya es framework, aquí ya tenemos Vuex o Pinia o lo que sea, esto ya es, digamos, la parte azul, pero bueno, la parte azul sabe de la amarilla, pero la amarilla no tiene ni idea de a quién la va a llamar, ¿no? Es un poco el fundamento de todo. Esto imaginad que viene de una llamada le doy a la casilla de turno, ¿no? para realizar un movimiento, y lo que hacemos es, básicamente, me encargo de pasarle los datos de donde vengan, aquí totalmente inventado, desde otros estados, desde como parámetro, desde donde venga, y decidir o definir qué pasa cuando algo va mal o cuando algo va bien. Al final, si os fijáis, esto es un enlace entre la UI y mi lógica de negocio. Este archivo no sabe cómo hacer un movimiento en el 3 en raya. Sabe qué hacer cuando ha habido uno y si ha ido bien o ha ido mal, pero no tiene ni idea de cómo se ejecuta. Con lo que esto me permite, es una capa que traduce básicamente, ¿no? En lugar de pensar. Y esto lo que me permite es, si lo uso en un framework como Vue, pues implementarlo con esta herramienta, pero puedo hacerlo con cualquier otra librería o framework. Por ejemplo, y por qué no, con jQuery. Pues ya que estamos, pues haces el makeMove igual, el jugador lo pillas de un input, el game está guardado en la window, porque ya puestos, pues lo guardamos en la window, la celda, y nada, si todo va bien, pues un fade-in, que es de las mejores APIs que se ha inventado nunca, y si está mal, pues un window.alert. Y parece una troleada y un poquito lo es, pero la verdad es que creo que demuestra un poco el potencial de tener este modelo mental que es, oye, pues el framework no deja de ser una herramienta y si mi aplicación es suficientemente sencilla o tengo experiencia en jQuery o lo que sea, pues igual tampoco es tan mal plan, porque aquí no estás mezclando propósitos, ¿no? que es lo jodido. Y una tercera muestra de este modelo, que quería tener un repositorio listo, pero no me ha dado tiempo. Pero tú imagina que tenemos en ese fichero core donde sacas ese makeMove, imagina que coges todos los casos de uso, todas las cosas que puede hacer esa aplicación, y haces window.tictactoe y le pasas todo el listado. Luego puedes hacer cosas así. Esto es la consola de Firefox, tal cual, o sea, es captura de pantalla tal cual. Y donde tú empiezas una partida con dos jugadores que se crean. Estos son métodos, los asignas a tic-tac-toe y haces makeMove, y en lugar de pintarlo en una UI, pues haces un console log. Y puedes jugar con las mismas reglas de negocio, pero incluso desde el propio navegador. Y ya para nota, sería guay que cuando tú ejecutes ese makeMove y en lugar de pintarse la consola, la UI se actualizase también sola automáticamente, ¿no? Al final son dos mecanismos distintos de mostrar el mismo resultado porque la lógica de negocio es una y está en el mismo sitio. Esto al final es una idea. Hay un tipo, no sé si lo conoceréis o sonará, que se llama David K. Piano, que antes estaba en Microsoft y ahora habla mucho de máquinas de estado. Está en una empresa que es Stately o algo así, y tiene una frase que dice: creo que React es una librería de UI perfecta para interaccionar con mi lógica de la aplicación, lógica que mantengo fuera de React tanto como puedo, ¿no? Y él dijo esto y yo digo lo mismo que David K. Piano. Y creo que es la reflexión correcta. Al final es... Porque había como bastante debate, porque él comentaba cosas similares, la gente decía que tenía un poco de manía a React. Y dices, hostia, pues el problema no es React, el problema es todo lo que le echáis encima, ¿no? Y aquí, último flashback del 2020, yo aquí cuando llegaba un poco a este punto de la charla y decía, hostia, pero esto... hay muchas cosas, ¿no? Muchas capas, indirecciones, tienes que aprender nuevos conceptos, cambiar cómo trabajas. Igual para mi aplicación no lo necesito, igual para un 3 en raya con 3 componentes me basta, ¿no? Y seguramente sí. Y en ese momento decía, sí, es verdad, bueno, lo podemos surfear.
Pero ya en 2022, igual ya después de la pandemia, digo, no, sí que lo necesitas. Porque en general, aunque no necesites las herramientas concretas iguales y la misma implementación medio inventada que he enseñado, sí que trabajar con el mindset del concepto de crear una aplicación centrada en lo que hace, no en las herramientas que usa, y tratar la UI como algo que va después, ¿no? Yo pienso en mi aplicación y luego hago que se pinte por pantalla. Creo que es un modelo mental que vale para cualquier tipo de aplicación, aunque luego en la implementación concreta no sea tan explícita. Porque al final lo que estamos diciendo es organizar el código a partir de las reglas de negocio, no a partir de los frameworks. Y creo que este modelo vale para casi cualquier contexto. Esto, como siempre, al final, cuando alguien sube aquí a contar cosas, es un do as I say, not as I do, porque nadie dice nada, pero luego ven los speakers de la Pamplona y te cuentan sus cosas, y luego mañana, el lunes, iré a aplicar haré lo que tenga que hacer y no... O sea que al final tomad los consejos y las verdades absolutas con un poco de perspectiva. Lo bueno es que si tienes claros un poco los principios o el objetivo de lo que vas a hacer, te puedes eso me pasaba bastante en los equipos donde estaba, que si bajábamos mucho al detalle de cómo definir qué cosas hacer y cómo hacerlas, parecía eso casi un checklist. Entonces, cuando te salías un poco de la norma por lo que fuese, faltaba contexto porque no habías entendido el fundamento de lo que estabas buscando, que es esa separación de ideas, poder trabajar de esta forma, y la gente se perdía en el detalle, no, pues que esta parte debería ser, no está bien metida, y entonces enseguida te pierdes. Por eso creo que es importante tener claro el principio y el objetivo que perseguimos para tener cintura luego a la hora de esquivar los baches de la realidad. Y otro tuit que ahora ya es antiguo porque en su momento era actual, que este es un poco la descripción de toda la charla, que es: soy un desarrollador de JavaScript, me gusta coger principios de diseño de los años 70 y presentarlos como nuevos, que es básicamente toda esta charla, porque no hay absolutamente nada nuevo, es justo esto, porque arquitectura limpia, DDD, hexagonal, bla, 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 todo ya está todo inventado. O sea, al final es ponerle un empaque un poco nuevo y a ver si conseguimos que coja un poco de tracción. Pero con esto me refiero a que si son principios que tienen muchos años, que hay un montón de literatura al respecto, pero que al final el fundamento, no tanto los detalles concretos de cómo implementar, sino los fundamentos son los que, si se mantienen en el tiempo, por algo será. Y ya para ir terminando, al final, cuando he dado esta charla o charlas parecidas, me da un poco de miedo porque terminamos hablando de arquitectura y de capas y de código y me da miedo que confundamos un poco ¿no? lo de apuntar a la luna y mirar al dedo, porque al final no estamos aquí para escribir buen software, o sea, que nos haga sentir bien escribir software bien y con sus capas y sus modelos y sus independencias de no sé qué, está muy bien. Pero el objetivo final por el cual estamos aquí, por el cual nos pagan, no es para escribir buen software, sino tengo la sensación que es más bien para construir software que pueda cambiar en el tiempo. Porque al final el software que escribimos tiene, por un lado, el valor del día de hoy, de lo que está haciendo ahora mismo en producción y que está dando valor al negocio o a lo que sea, pero también tiene el valor potencial de lo que puede hacer mañana, ¿no? La capacidad que tenemos de cambiar un código es una de las diferencias, por ejemplo, por eso las comparaciones con arquitectura, digamos, física tienen poco sentido, porque te levantas por la mañana, hostia, al baño lo quiero al otro lado. No es tan fácil, ¿no? Por eso poder cambiar software con el tiempo creo que es la particularidad de nuestro producto que nos hace diferentes. Entonces, lo que pueda pasar o lo que puede hacer el código mañana viene muy condicionado por el coste que tenga hacer ese cambio, ¿no? Al final, el coste del cambio, esto es pura economía del software, ¿no? Si tengo un coste de cambio muy alto, voy a poder hacer menos cambios que si es mucho más barato. Un objetivo que sería muy noble perseguir es que lo que me esté costando hoy cambiar o añadir una feature a mi aplicación sea lo mismo que me cueste dentro de 3-6 meses. Si habéis trabajado en proyectos de 3-6 meses o más, igual habréis notado que lo que cuesta añadir una feature el primer día y al día 180 no es exactamente lo mismo. Entonces, estas ideas, este foco en la arquitectura, en cómo estructuramos, en cómo comunicamos o planteamos toda la organización del código y qué separamos y qué no, el objetivo que persigue es reducir ese cambio del coste, ¿no? que mantenerlo a raya para poder cambiar más a menudo. Es un poco la metáfora, es como si estás cocinando en un restaurante como el de aquí
y no limpias mientras cocinas, llega un momento que a los postres tienes todo enguarrado, no puedes hacer bien el servicio y al final hay un punto de mantener las cosas en orden para poder seguir produciendo a un ritmo constante. Al final, la excelencia técnica, lo que vengo a decir es que la excelencia técnica por sí sola no produce ningún valor, ¿no? La excelencia técnica es una herramienta que contribuye al objetivo principal del software o del desarrollo del software, que tal como lo entiendo es que es una herramienta que sirve para reducir el lead time al valor de negocio. Lead time es desde que alguien tiene una idea brillante, un experimento, una prueba, una feature, desde que esa idea aparece en la cabeza de alguien hasta que eso está en producción, cerrando un poco el feedback loop de saber si eso funciona o no funciona, ¿no? El software es la herramienta que los humanos creo que la que hemos descubierto que nos permite hacer eso de forma sostenible en el tiempo, que esta es la parte crítica. Porque si yo tengo que entrar 1 millón de filas en un Excel, igual si no existiese el software, pues contrato 1000 personas que pongan 1000 filas cada uno. 1000 por 1000, sí, he hecho bien las mates. Pero es algo que no escala, ¿no? Porque el día siguiente son 2 millones, no puedo contratar 1000 personas, no, es algo que no escala. El software, en cambio, sí que permite escalar. Entonces, permite reducir este lead time y hacer los procesos o iguales o mejores, no para una semana o para una sprint, sino para una cantidad indeterminada de tiempo. Al final, el código y todas esas capas que hemos creado y esas estructuras no sirven para nada más. Es el mecanismo que nos permite llegar al valor que entregamos a nuestros usuarios y usuarias o a los clientes, a quien sea. Se interpone un poco entre nosotros y el valor, ¿no? Es el precio que tenemos que pagar para hacerlo de forma escalable. Lo que buscamos, el código que buscamos, lo importante es esas partes amarillas, que es lo que tiene un valor y un motivo de ser. El código no existe para las partes azules, porque hacer una aplicación muy bien estructurada que no sirva para nada y nadie use, tiene un valor total de 0. En cambio, estas partes, esto es en lo que merece la pena centrarse y por eso ese hincapié en separar la parte, digamos, fundamental de la aplicación de cómo lo hacemos llegar. Así que es un poco la frase final, el goal. Hago este disclaimer al final para que no se quede esto como una charla de vamos a dibujar cajitas y a hablar de somos software crafters y vamos a dibujar grafiquitos, sino que al final estamos aquí para entregar valor a los usuarios y poder hacerlo hoy, dentro de un mes y dentro de un año si aún nos pagan. Esto es todo lo que os quería contar hoy. Estoy muy contento de haber podido venir finalmente después de 2 años. Así que nada, cortita al pie y a comer, que para eso estamos. Ay, perdón. Empieza de nuevo. Bueno, no sé ya si tiene sentido, pero quería saber cómo lo enfocáis. Si hacéis seguís ese esquema de, oye, un test que me abarque todas las capas o hacéis test unitarios así. La respuesta que debería darte es, como hacemos todo en TDD, pues, que es una herramienta de diseño pero con test, pues ya está todo testeado. La respuesta de verdad es que muchas veces, para mí una de las ventajas de esto es que la parte de la lógica esa de dominio que veíamos antes del core es muy fácil de testear y de probar, sobre todo casos, edge cases, cosas que no tienes muy claras y que al final, hostia, hago los tests, son rápidos, son cortos, no tienen mucho overhead. Entonces, esos sí que es que salen solos. Una estrategia que funciona bastante bien, que no sé si sería acceptance TDD o lo que sea, pues muchas veces lo que hacemos es coges la feature, que si es una feature nueva o lo que sea, haces un test muchas veces con Cypress finalmente, que es un test completamente end-to-end y ahí sí que está la UI, pero haces como el happy path, ¿no? Un poco porque hay un tema también de rendimiento de los tests, que al final si cada camino lo quieres probar con Cypress, hay un tema también al final de rendimiento. Hacemos uno y luego los edge cases, si está bien separado, la parte del core es relativamente rápida, sencilla de testear y la parte de esa capa donde hacía lo del jQuery y demás, y esa test específicos no hacemos porque muchas veces si estás escribiendo la aplicación en TypeScript, con que te cuadren los tipos, difícilmente hay un bug ahí, porque es una capa de wiring donde coges datos de una banda y el otro te dice esto tiene que ser un tal objeto, muy pocos bugs, y si hay un bug se ve enseguida porque se rompe todo. Entonces, en esa capa específicamente no hay, en función también, igual seguramente hay casos, hostia, este es más complejo, me prefiero hacer uno. Pero ya te digo, la parte del core sí que, con lo fácil que es de testear, es que sale solo. Incluso esa función del make move o el método del juego
parece de una cata de TDD. Fácilmente se puede hacer en TDD de verdad, ¿no? Estas partes, lo que es más complejo es TDD con frameworks y con herramientas, ahí es cuando se lía todo. Pero si es código, digamos, JavaScript o TypeScript a pelo, fácilmente llegas a ello. Pero sí que es verdad que si la parte del core está funcionando bien, si algo falla después, es muy fácil de localizar. O sea que tampoco somos muy exhaustivos en este sentido de code coverage y estas historias, ¿no? Es como, hostia, uno grande de Cypress y luego los pequeños en core, en la parte de core. Vale, o sea, que no uséis React Testing Library o así. No, Testing Library a todos los componentes. Vale, tengo que decir. No, sí. A nivel visual en la UI sí hay componentes que tienen cierta complejidad, sí que tiene sentido, pero incluso son tests que no tienen nada que ver con la lógica de la aplicación en sí, ¿no? Simplemente tengo un componente que pinta 2 selectores en función de no sé qué prop, vale, pues lo pruebo porque me viene bien para el desarrollo del propio componente, pero no como herramienta para asegurar que todo funcione bien, sino incluso para comodidad tuya, ¿no? Hostia, sé que no me he cargado nada. Vale, y es que... Sí, yo te quería preguntar cuáles son los trade-offs de utilizar una arquitectura en este estilo. A mí, básicamente, una cosa que se me ocurre es si puede afectar, por ejemplo, la legibilidad. Quería que comentaras. Sí. La legibilidad creo que es un poco subjetiva, ¿no? Porque al final, cuando si estás acostumbrado a esto, igual te es más fácil de leer que... O sea, si te pongo el código de las 2.500 líneas, me cuesta más de leer que 4 casos de uso, ¿no? Porque estaré, o sea, por costumbre. Creo que el trade-off, uno de los principales, es que cuando cualquier cambio, o sea, cualquier otro cambio de diseño o arquitectura, es que hay hay un proceso de migración muchas veces y un proceso de... No estás tú solo trabajando en un equipo, hay un conjunto de gente que introduces nuevos conceptos, hay un onboarding a este proceso, ¿no? a estas nuevas herramientas. Y por el camino, si el camino es largo, entre que de ese fichero inicial a la forma final, pues por ahí hay bastantes monstruos. Y si no eres suficientemente enfocado a terminar esa migración o a introducir esos patrones, te puede quedar una amalgama ahí que ni una cosa ni la otra, que fácilmente es peor que no haber hecho nada. O sea, creo que el riesgo es quedarte a medias y, por otro lado, el coste pues, aparte del coste de indirección y nuevos conceptos que los hay, el coste a nivel comunicativo de gestión del equipo de perfiles, que son cosas que igual no son muy habituales y que tienes que llegar a un consenso, ¿no? Con toda la gente, que esto puede ser muy, muy complicado. Pero bueno, supongo que es parecido a cualquier otro cambio de arquitectura, cualquier otra aplicación. Luego te quería preguntar, pero si no luego te diré personalmente, pero bueno, tema de recursos, por ejemplo, a mí me interesa también un poco la organización del código a nivel de ficheros, un poco a nivel de estructura de directorios, etcétera, cómo afecta eso. Y ejemplos, por ejemplo, de repositorios que igual puedas conocer, que tengan una buena arquitectura. Sí, luego pasaré, ya pondré en Twitter, pero hay una web de estas de presentaciones que tengo las referencias ahí, lo paso y... Sí, porque ya te digo, como no me he inventado absolutamente nada yo, está todo escrito. Vale, gracias. A ti. ¿Ya está? No. Hay algo más de tiempo, Vale. Buenas, muchas gracias primero por la charla, me ha parecido súper interesante. Yo te quería preguntar sobre la parte de los desarrolladores de JavaScript de frontend que empiezan a utilizar arquitecturas que, por ejemplo, en backend lo hemos estado viendo mucho tiempo. ¿Vosotros cuando llegasteis a querer adoptar esto, fue a nivel de equipo, orgánicamente, queriendo hacer esto? O sea, yo te quería preguntar porque he pasado por ahí y realmente yo quise implantarlo a lo mejor en el equipo y me encontré con barreras. No sé si sabes, si lo introdujiste o... Sí. Es que ahora estaba pensando que igual a los trade-offs que comentaba justo la pregunta de antes, la resistencia al cambio no había pensado y mira, lo añado a la respuesta, porque sí que es verdad que por lo menos en mi caso la ventaja es que todas estas ideas venían destiladas de cosas que ya estaba pasando en la misma empresa, en la parte de backend, y o sea, ya había como un conocimiento y al final era como ponerse al mismo nivel de las cosas que están haciendo con todas las comillas del mundo, pero que ya había como una percepción de que
hostia, esto funciona, esto está bien y está encajando, vamos a ver cómo lo implementamos nosotros. Entonces, nos servía un poco de guía, ¿no? de final del camino, con una experiencia próxima de éxito, ¿no? Esto les está funcionando, habrá 1000 otros problemas, pero los conceptos les funcionan. Entonces, en ese sentido fue sencillo el camino. Lo que sí que es verdad es que cada vez que entraba una persona nueva, son conceptos que no son muy habituales en frontend. Entonces, casi cada vez es pues, una introducción a estas ideas que tampoco son tan complejas, pero sí que hay muchas veces que te paras ahí y dices, hostia, en casos como este, el test en raya para una charla viene fenomenal, pero en el día a día, de golpe, hay casos que dices, no sé, mira, cierro los ojos y tiro millas. Esa parte de acompañamiento sí que para cuando entra gente nueva en el equipo que no está acostumbrada. Pero es que tuvimos la suerte de tener como ya una referencia interna, entonces no hubo mucha resistencia en ese sentido. Pero si tienes tú algún truco que te haya funcionado, un poco igual, o sea, costó, hubo como learning y tal, pero al final... Al final es como todo, o sea, el cambio tiene un coste. Si no eres capaz de explicar el beneficio final que tiene, para qué sirve, la gente dice, pues, ¿para qué? O sea, no me merece la pena, no me cunde. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre, o sea, saber explicar. Una cosa que funciona bastante bien es qué cosas te están doliendo hoy que con esto arreglo. Porque cuando ya lo mapeas a cosas a dolores auténticos del día a día, entonces de golpe es, vale, ahora entiendo para qué sirve esto. Vale, gracias. A ti. Está más fresco aquí que afuera, ¿no? Está bien. Preguntad. Hola, buenas, Adrià. Suponemos ahora que tengo una empresa que estoy como al principio, jQuery, y digo, ostras, Adrià, vente aquí al equipo y ¿cómo definimos una estrategia para migrar? ¿O algún truquillo de por dónde empezar? Una cosa es que justo lo estamos hablando en una media charla del Open Space de antes. Una cosa que creo que también me pasó en su momento, que es que como no lo puedo hacer todo perfecto, vaya mierda y no empiezo. Entonces hay que saber, o sea, hay que asumir que todo ese fichero de 2500 líneas, hay muchos ficheros como ese y no puedo pretender que pasarlo a todo y que del día a la noche o parar la producción, ¿no? Tecnología se va a dedicar 6 meses a refactorizar a casos de uso y te vendrá el de producto y dirá, oye, esto no paga nóminas. Y tendrá toda la razón del mundo. O sea, al final es encontrar el equilibrio y, sobre todo, no sé si decir resignarte, pero asumir que hay que hacerlo en pequeños trozos. Algo que funcionó bastante bien es, oye, a partir de hoy, las cosas que vamos a hacer nuevas, comentamos si encajan bien en este modelo y si nos pueden servir de ejemplo para el futuro. O sea, en lugar de intentar ir a cambiar todo, es decir, oye, pues hacemos un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Y sabe mal, porque en nuestra mentalidad de programador dices, no, esto tiene que ser todo consistente. Es la palabra que nos gusta más a la gente de desarrollo, todo igual. Pero no es viable. Y de hecho, el ejemplo mismo de la gente de Facebook, que cuando introducieron los hooks y en lugar de las clases, no cambiaron el millón de componentes en clases que tienen en el propio código, porque no tiene ningún valor de negocio, ¿no? Entonces lo que hicimos es cosas nuevas, las hacemos así, y las cosas que tenemos que ir modificando, pues un poco de Boy Scout. Si paso por ahí y puedo mover las partes del repositorio, o sea, por pequeñas, es que no son ni fases, pequeños hitos que sean asumibles, que también da una sensación, para ligar un poco la respuesta de antes, da una sensación de victoria también, porque si no es algo que puede parecer enorme y si no ves ningún tipo de progreso, al final estás predicando en el desierto. Si son mira, ahora ya hemos movido todo, no sé, los repositorios, ya las APIs ya solo se llaman desde allí, el framework ahora lo he quitado de tal sitio, ¿no? Y ir buscando esas pequeñas... Pero el truco fue asumir que el código es el de 2500 líneas, creo que aún está en producción, o sea que me vale de ejemplo, pero ahí sigue. O sea, es jodido porque duele, pero... A ti. Vale, bueno, yo no he visto la charla del 2020, pero lo que has comentado de la mejora del 2022, mi feedback es que guay. ¿Sí? O sea, mira, qué bien. Si te sirve. Y luego, bueno, quería preguntar un poco, has salido comentando con él, creo,
que no es muy habitual en el front. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que esto es más de back o de otras partes. Yo tengo un par de razones por ahí que se me ocurren, pero me gustaría saber tu opinión un poco, a ver si por qué no es tan frecuente o tan popular o tan mainstream, si quieres llamarlo de alguna manera, en el front. O por qué hay esa resistencia en el front, porque no se usa esto de base, digamos, en el front. Da para open space, ¿no? Esto casi. Bueno, pues no sé, dime una si quieres. No, tengo la sensación que igual habrá 1000 cosas, pero para no meterme en jardines ahora a última hora, seguramente porque aunque toda la profesión como concepto de ingeniería software es muy joven, seguramente frontend aún lo es más. O sea, si te paras a pensar, Angular, React y Vue, que es como el estado del arte ahora, es de 2015. O sea, que podemos hacer cosas, TypeScript no tiene mucho. O sea, que al final ha habido poco tiempo como para aprender y asumir esas prácticas que en otros contextos, pues igual son 20 años de ventaja solamente, pero se notan. O sea, igual para decirte una políticamente más correcta y quedar bien en la respuesta, te diré que somos jóvenes en este sentido. Vale, luego te cuento yo las mías. Si vale. Vale. Vale, pues ya estamos. Ya estamos. Venga, gracias y buen provecho.